Buenas, ¿cómo les va? Lo primero que les quería contar hoy es algo que quedó pendiente del tema pasado que tenía que ver con la interpolación de Newton para que tengamos resuelto el código. eh, y para hacerlo quería empezar partiendo desde la ecuación, despejando los coeficientes y programando el algoritmo en sí. Eh, bueno, primero que nada lo que teníamos era la ecuación, que no sé si se acuerdan, la idea era poder, nosotros teníamos un conjunto de puntos x igual, no sé, llamémoslo x1, x2, x3, x4, sí, lo voy a hacer hasta x4 en vez de hasta x3 como hicimos en la clase, porque me permite un poco más de generalidad, creo, y está bueno para poder entender cómo viene el algoritmo. Entonces acá tenemos i1, i2, i3, i4, ¿sí? Y la idea era encontrar un polinomio, ¿sí? Que tenga tanto grado como cantidad de coeficientes menos uno, en este caso el n, si quieren es 4, ¿no? Entonces, el grado del polinomio, que podríamos llamar k, igual n menos uno es igual a 3. Entonces, la idea es encontrar un polinomio p sub k, tal que cuando evaluemos p sub k, por ejemplo, en x1, obtengamos i1, cuando evaluemos p sub k en x2 obtengamos y2, y así hasta llegar a evaluar en el último x, que en este caso es x4, nos dé y4. Bueno, la idea que hemos planteado para esto es un polinomio donde los términos se vayan anulando en función de estos x para que nos quede de forma fácil, ¿no? Y habíamos llegado a que este p lo podíamos escribir como un p de x igual a p0 más b1 por x menos x1 más b2 por x menos x1 por x menos x2 más b3 por x menos x1 por x menos x2, ahí le pongo los paréntesis, por x menos x3. De tal forma que cuando reemplazásemos x por x1, este término se anularía, este término se anularía y este término se anularía. Entonces me quedaría solo el b0. Bueno. Cuando reemplazásemos x por x2, se anularían este y este término. Y cuando reemplazásemos x por x3, se anularía este término. De esa forma tenemos una forma fácil, si quieren, de encontrar los b's de este polinomio. ¿Por qué? Porque si empezamos a evaluar, antes de hacer eso, permítanme hacer un pequeño cambio. Voy a correr todos los índices de b, b0, b1, b2, b3, los voy a llamar b1, b2, b3, b4, para que sea más fácil a la hora de programar, porque trabajar con índices nulos y el programa en general nos va a traer problemas, tanto MATLAB como Octave, porque tenemos que recordar que los índices de los vectores arrancan desde 1. Entonces tenemos b1, b2, b3, b4. Lo único que hice fue correrles el índice en 1. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Que cuando x sea igual a x1, estamos hablando de evaluar p en x1. Y esto debería valer, por esta relación de acá, y1. ¿No? Entonces, esto es igual a i1, y aquí va a ser igual. Del otro lado, este término se va a anular porque tiene x menos x1, y estos dos también. Entonces me va a quedar solo b1. ¿Sí? Cuando evaluemos p de x2, a ver, esto que está acá ya es una manera de encontrar el b, ¿no? Cuando evaluemos p de x2, vamos a tener, por la misma relación de acá arriba, y2, y esto va a ser igual a b1 menos b2 por x2 menos x1, ¿sí? Más, bueno, este término ahora va a ser x2 menos x1 por x2 menos x2, o sea, un 0, se anula, y este término también tiene el término de x menos x2 y también se va a anular. ¿Sí? Entonces, acá podríamos reemplazar y despejar b2, que es nuestra incógnita son los b, ¿no? Nosotros queremos hallar los b's de este polinomio para poder expresarlo. Si les despejamos b2 de acá, vamos a tener i2 menos b1 dividido x2 menos x1. ¿Sí?
Entonces, fíjense, para calcular el I2 ya estamos usando el valor de B1. Y los índices que me aparecen acá son el 2, porque estoy calculando, perdón, me olvidé, esto igualado a B2, ¿no? Claramente, porque es lo que queremos allá. Entonces, este 2, que es el índice con el que estamos trabajando actualmente, ¿sí? Va a aparecer acá y va a aparecer acá. Y por ahora del otro índice, lo único que podemos decir es que acá me aparece un 1. Tanto acá como acá. Bueno, entonces, como todavía no sabemos bien cómo generalizar esto, vayamos a encontrar P de X3. Cuando escribamos P de X3, ¿qué vamos a tener? I3. P de X3 es igual a I3. Pero a su vez, por esta ecuación de acá arriba, va a ser B1 más B2 por X3 menos X1 más B3 por X3 menos X1 por X3 menos X2. ¿Sí? Entonces, ahora, lo que a nosotros nos interesa es este B3 y vamos a despejarlo. Vamos a tener que B, ¿qué color usé? Azul. En 3 es igual a I en 3 también, menos, y ahora viene B1, ¿sí? Porque vamos a pasar este término restando, menos B1, ¿sí? Y ahora, bueno, esto, discúlpenme, pero tengo que hacerlo paso a paso para que se entienda. Más fácil. Bien, paso el B1 restando. Si yo paso el B1 restando, después termino acá con los colores. Paso el B1 restando, me queda I3 menos B1. Y del otro lado me va a quedar B2 por X3 menos X1 más P3 por el mismo término de recién, X3 menos X1, ¿sí? Y por un término nuevo que es X3 menos X2. Entonces, del lado de la izquierda, este término aparece dos veces, acá y acá. Podría sacarlo factor común y esto sería X3 menos X1 multiplicado, y acá me va a aparecer B2 más B3 por X3 menos X2. ¿Sí? Saqué factor común ese término, que escribí acá en rojo, y me queda esto. Entonces ahora este término lo voy a pasar dividiendo. Si paso ese término dividiendo, me va a quedar I3 menos B1, que es lo que teníamos a la izquierda, dividido este nuevo término, que es X3 menos X1. ¿Sí? Y todo esto va a ser igual a B2 por, más B3 por X3 menos X2. Bueno, ahora paso el B2 restando, ¿sí? Me va a quedar I3 menos B1 dividido X3 menos X1 menos B2, va a ser B2 restando, y este término va a pasar dividiendo, ¿sí? X3 menos X2. ¿Ok? Entonces, fíjense esto. Para calcular el B1 usamos, para calcular el B2 usamos B1. Para calcular el B3, que es esto que está acá, usamos el B2 y el B1. ¿Sí? Como les decía, si yo acá tengo B3, este término 3 me va a aparecer en este I de acá, me va a aparecer en este I de acá, en este X de acá y en este X de acá. ¿Sí? Entonces, la fórmula que estamos aplicando, fíjense, si comparamos con lo de antes, es agarramos un término, que es nuestra coordenada de Y actual, le restamos algo y lo dividimos por algo. Le restamos algo y lo dividimos por algo. ¿Sí? Si planteamos el de X4, ¿sí? Ahora vamos a intentar descifrar mejor qué es esto que estamos restando y dividiendo, pero para plantear el X4 me voy a tomar la licencia de estos términos que son restado de dos cosas, los voy a llamar dx. Por ejemplo, a este lo voy a llamar 1, 3, porque es la resta de 3 con 1. ¿Sí? Entonces este sería dx 1, 3, y este que está acá sería dx, como es la resta de 2 con 3, 2, 3. ¿Sí? Entonces, ahora voy a escribir el P4, perdón, P de X4. Pero para el P de X4 me van a aparecer un montón de estos deltas, por eso quería escribirlo así para ahorrarme más tiempo. P de X4 es igual a B1
más B2 por DX, y ahora me va a aparecer 4, 1, perdón, 1, 4, porque lo que estoy haciendo es evaluar ese término X menos X1 con X4. Entonces me va a quedar X4 menos X1. Más P3 por el mismo término de X1, 4, ¿sí? Y por otro término nuevo que es de X 2, 4, ¿sí? Porque va a ser X menos X2 cuando lo evalúe en X4. Y a todo esto me falta todavía sumarle el último término que es B4 por DX1, 4 por DX2, 4 por DX3, 4. ¿Perfecto? Entonces, fíjense, cuando empecemos a sumar y restar las cosas, va a pasar lo mismo que antes, ¿no? Este término va a pasar restando y vamos a tener, recuerden que todo esto era I4, vamos a tener I4 menos B1 por el DX1, 4, a todo esto le vamos a restar el B2, ¿sí? Y todo esto lo vamos a dividir por DX2, 4, a todo esto le vamos a restar el B3, y todo esto lo vamos a dividir por DX3, 4. ¿Sí? Recuerden, acá lo que estamos haciendo para llegar a esta fórmula es, pasamos 1, sacamos factor común, ¿sí? Porque este término aparece en los 3 lugares, entonces lo saco factor común y lo paso dividiendo, ese es este término. Pasamos el siguiente y sacamos factor común, ¿sí? ¿Qué término? Este que ahora aparece en estos dos, ¿sí? Lo sacamos factor común y lo pasamos dividiendo. Pasamos el B3, porque ahora ya pasamos estos dos términos, los habíamos sacado factor común y los habíamos pasado dividiendo, podemos pasar el B3 restando, ¿sí? Y me va a aparecer el último término que me queda, es B4 por D3, 4, que el DX3, 4 va a pasar dividiendo, ¿sí? Entonces, de esta forma podemos calcular el B4. ¿Sí? Si se fijan, el procedimiento es parecido a lo que hicimos con el B3, pasamos uno restando, dividimos por algo, pasamos otro restando, dividimos por algo, solo que hicimos un paso más, ¿no? Entonces, ahora lo que me gustaría analizar es un poco cómo están estos índices. Si nos fijamos acá, este índice de acá, que es el del B que estamos hallando, vuelve a aparecer en este I de acá, y vuelve a aparecer como segundo índice en todos estos deltas, ¿sí? Acá, acá y acá. Y, por otro lado, me va a aparecer B1, B2, B3, todos los Bs anteriores, ¿sí? Y fíjense que voy a restar B1 y voy a dividir por el delta en 1. Voy a restar B2 y voy a dividir por el delta en 2. Y voy a restar B3 y voy a dividir por el delta en 3. Entonces, de esta forma lo que estoy viendo es que cuando yo estoy trabajando con el índice 4, porque quiero hallar el B4, ¿sí? Me van a aparecer restando y dividiendo todos términos que tienen los índices anteriores. El 1, el 2 y el 3. No llega hasta el 4, ¿sí? Entonces, de cierta forma, esto me da una idea de cómo tengo que encarar las iteraciones. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una iteración exterior que va a empezar a recorrer los i's, llamémoslo i, para poder trabajar y calcular cada uno de estos b's, ¿sí? Que va a ser mi bucle principal. Y después voy a tener una iteración interior que me va a decir, bueno, para cada valor de esta variable, ¿sí? Vas a tomar todos los valores anteriores desde 1 hasta el valor anterior, digamos, ¿no? Entonces, si yo planteo esto, lo que tengo es un for, que lo vamos a llamar desde i, que va a ir desde, o mejor dicho, por lo menos sabemos hasta dónde va a ir hasta el largo n, ¿sí? Que es la cantidad de puntos, perdón, hasta el largo n, que es la cantidad de puntos, y va a arrancar, en realidad si nosotros miramos acá, podríamos decir que desde 1, ¿no? Vamos a ponerlo desde 1, pero, se piensa en segundo. No, vamos a hacer así. En vez de ponerlo desde 1, voy a decir que va a arrancar. No, está bien, vamos a arrancarlo desde 1. No pasa nada. Perdón, disculpen la indecisión, estaba pensando, tiene que andar igual. Bueno, una vez que tenemos esto, nosotros lo que vamos a hacer ahora es empezar a calcular todo este término, que de cierta manera lo vamos a llamar un B auxiliar. Y una vez que lo terminemos de calcular entero, ¿sí? ¿Por qué vamos a empezar a calcularlo? Porque dijimos que acá vamos a tener que variar otro parámetro que va a valer primero 1, 2 y después va a valer 3. Entonces, todo esto lo vamos a calcular dentro de otro for. Una vez que lo terminemos de calcular, lo vamos a asignar a un valor de b, que es nuestro vector final. Entonces, en principio podríamos, si quisiésemos, dentro de nuestro for, o antes del for mejor dicho, definir nuestro vector b como un conjunto de ceros,
¿sí? De n por 1. Básicamente lo que le estamos diciendo es que tenemos un vector de 4 elementos que por ahora valen 0. Y vamos a definir nuestro b auxiliar acá, b aux. ¿Sí? Y si se fijan esto que está acá, yo tengo un valor, le resto algo, ¿sí? Lo divido por algo, le resto algo, lo divido por algo, le resto algo, lo divido por algo. Entonces lo primero que iba a hacer es definir el valor inicial. Y el valor inicial, fíjense, para el B4 es este I4. Para el B3 es este I3 que aparece acá. Y si vamos más para atrás, para el I2, que lo tengo que tener despejado en algún lado por acá. Perdón, para el B2, ¿sí? Tengo para B2 el I2, B2, I2, y para el B1 el I1, o mejor dicho, para el I1 el B1. Entonces, este B auxiliar lo primero que va a hacer es tomar el valor de I, ¿sí? Y va a tomar el valor de I en mi variable con la que estoy iterando I, ¿sí? Porque para calcular el B1 vamos a tomar el Y1, para calcular el B2 vamos a tomar el Y2 y así. Entonces, después de este BAUX va a venir otro for, que dijimos que va a tomar todos los valores anteriores al que estemos trabajando. Ahora estamos trabajando con I, no perdamos de vista que estamos trabajando con I. Va a tomar todos los valores anteriores, o sea que va a ir hasta I-1, ¿sí? Y va a arrancar desde 1. ¿Sí? Y ahora le vamos a decir a BAUX, ¿qué le íbamos a hacer? A BAUX le íbamos a restar algo, ahora vemos qué, ¿sí? Y lo íbamos a dividir por otra cosa. O sea, primero le restábamos algo y todo ese resultado lo dividíamos por otra cosa. Entonces podríamos poner un paréntesis y dividirlo por algo más. Punto y coma. Entonces, lo que le vamos a estar restando, perdón, acá me faltó aclarar que este for es un j que va desde 1 hasta i-1. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a estar restando es algo que depende de esta variable j. ¿Sí? Llamémosla j o pongámosle el nombre que querramos. Perdón. Entonces, va a ser el b auxiliar y le vamos a estar restando cuando j valga 1, el b1, y lo vamos a estar dividiendo por este d1,4. ¿Sí? Entonces, le vamos a restar b1, o sea, le vamos a restar b en j, ¿sí? Y lo vamos a dividir por este d. Pero recordemos que mi definición es que d, vamos a llamarlo ji, ¿sí? Fíjense que acá es 1,4, el i vale 4, ¿sí? Acá es 2,4 porque el i vale 4 y acá es 3,4 porque el i vale 4. Entonces el j es el otro valor. dji no es otra cosa que agarrar xi de x, ji lo llame, ¿no? X en i y restarle x en j. Entonces lo que aparece acá dividiendo es x en i menos x en j. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando j valga 1, le vamos a restar el b1 y lo vamos a dividir por x i menos x1 y así. Una vez que terminemos con este for, end, ¿sí? Vamos a agarrar el vector b, este que está acá, y le vamos a asignar en el valor i o en la posición i el valor que calculamos de b auxiliar. ¿Sí? Una vez que hagamos eso, terminamos el for de afuera, que es este que está acá, y tendríamos calculado mi vector b para hallar el polinomio. ¿Sí? Bueno, yo creo que por lo menos hasta acá el resto o sea, son cuentas más sencillas. Pero en principio el código que tendremos que copiar es este que aparece acá. Entonces lo que vamos a hacer es dejar esto acá, dejar esto acá, el código, y vamos a venir al editor de MATLAB o Octave y vamos a trabajar. Bueno, yo lo primero que quise hacer es definirme un XY que me permita a mí trabajar con un ejemplo. ¿Sí? Esto que puse acá, si se fijan, x vale 1, 2, 3, 4 y el y vale 1, 4, 9, 16, son los valores al cuadrado del x. O sea que esto es y igual x cuadrado. ¿Sí? Digamos, este conjunto de puntos representan esa parábola. Entonces, si nosotros miramos el polinomio, ¿sí? O lo calculamos, yo lo hice a mano, los coeficientes que deberían darme son estos. P1 va a valer 1, B2 va a valer 3 y B3 va a valer 1, B4 va a valer 0. ¿Sí? Créanme o hagan las cuentas a mano y van a ver eso. Ahora lo que tendría que hacer es definir esto que aparece acá. MATLAB, primero que nada vamos a hacer clear, close, CLC, ¿sí? Y volvemos a esto. Bien,
Entonces dijimos, primero vamos a definir mi vector B, igual ceros de n, 1. Para esto debería haber definido n. Dijimos que n es el largo de x. ¿Sí? Y vamos a hacer for i igual 1, 2.cn, ¿sí? Para cada valor en el rango 1, 2, 3, así hasta n, en este caso hasta 4, 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer b auxiliar es igual a y en i. Y vamos a empezar a recorrer el j, que va desde 1 hasta i menos 1. Y acá vamos a hacer que b auxiliar sea igual a esa división que era b auxiliar menos b en i, perdón, b en j, todo esto dividido, paréntesis, x en i menos x en j. Terminamos ese for y ahora decimos que b en la posición i es igual al b auxiliar. Terminamos esto. En realidad acá este b auxiliar no es necesario usarlo. Yo podría decir que b en i es esto y volver a poner b en i acá y me va a dar lo mismo. Pero me parece más claro usar un valor auxiliar para calcular cada coeficiente y después guardarlos. ¿Sí? Entonces si yo hago esto y ahora hago disp de b, lo corro, debería darme 1, 3, 1, 0. Disculpen, acá me parece que es conveniente poner 1,n para que me lo devuelva como un vector horizontal. Y vamos a agregar el clear, el close y el clc en el código. Corremos todo y me devuelve el vector 1, 3, 1, 0. ¿Sí? Bueno, entonces yo ahora lo que podría hacer con este vector es armar una función que a mí me permita evaluar en distintos puntos para interpolar. ¿Sí? Entonces, para hacer esto, quiero proponer dos formas. La primera sería armar la mano, ¿sí? Cuando tenemos un conjunto de puntos relativamente corto, se puede hacer, y lo que voy a hacer es armar una función como funciones anónimas. Yo lo expliqué en la clase de funciones, perdón, en la clase donde expliqué software, no sé si lo recuerdan, así que vamos a repasarlo. ¿Sí? Una función anónima es básicamente una función que le vamos a decir, vos tomás un valor de entrada, ¿sí? Con este arroba le estamos diciendo, esto que viene ahora es una función, una cuenta que vamos a hacer con esta variable x, ¿sí? Y vamos a decirle, la cuenta va a ser, si volvemos a mirar la formulita, disculpen, alejé mucho, pero quiero llegar fácil. Esta formulita que aparece acá, B1 más B2 por, y ahora la seguimos viendo, B1 más B2 por X menos X1, es X en 1, más B en 3 por X menos X en 1, por X menos X en 2, ¿sí? Más B en 4 por X menos X en 1 por, me falta un paréntesis, por X menos X en 2, es un quilombo escribir esto así, por, paréntesis, X menos X en 3. ¿Sí? Ahora, como quedó infinita la función, podemos agregar unos puntos acá y hacer así para aclarar que esta suma, o sea, acá corta la línea, pero continúa con esta suma. ¿Sí? Esta es una forma. Ahora, otra forma, si se fijan, ¿sí? A mí me aparecen estos términos x menos x1, x menos x1 por x menos x2, ¿sí? Y fíjense, de nuevo, ¿no? Vamos a tener 1, 2, 3, 4 veces, y me van a aparecer términos multiplicando 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, fíjense, yo podría decir que este B1 en realidad está multiplicado por 1 y seguiría siendo válido. Y este que está acá estaría multiplicado por 1 y x menos x1. Y este que está acá estaría multiplicado por 1, por x menos x1 y por x menos x2. Y así. Entonces, de esta forma yo podría resolver esta función en una función g, una función que la voy a llamar g, ¿sí? Que de momento es una función de x, ¿sí? Y podría valer, por ejemplo, b de 1. ¿Sí? Y ahora voy a definir un q, que va a ser un producto de cosas, que va a ser otra función, y que voy a decir que vale en un primer instante 1. Pero le digo que toma una variable x como entrada. ¿Por qué hago esto con este q?
Porque recordemos que dije que acá podía poner un 1, acá ese 1 volvería a aparecer y lo tengo multiplicado por esto. Entonces, en este Q voy a ir guardando esa productoria, porque si se fijan, esto que aparece acá no es más que una productoria, aparece un término multiplicado por otro término, multiplicado por otro término, y esto n veces si tengo n puntos, ¿no? Entonces, una vez que tengo esto, voy a decir for i, perdón, for i igual 1, 2 puntos, desde 2, 2 puntos n, ¿sí? Hasta el largo del vector. Voy a arrancar en 2 porque el primer término de mi g ya lo resolví. El primer término es este, b1. Ahora necesito resolver b2, ¿sí? Y voy a decir que mi g, que es una función, que tengo que aclarar que va a seguir siendo una función, y va a tomar la variable g de x, que es la función anterior, más un nuevo término. Y el nuevo término es b en i más q, ¿sí? Que lo voy a llamar q, digamos. El q lo voy a pisar nada más. Ahora, la pregunta es, no es más, esto es por q. ¿Quién es el q ahora? El q ahora sería 1 por x menos x1. Entonces, a q, le voy a decir que también es una función de x, que va a valer el valor anterior de q de x por mi nuevo término, que es x menos x en i menos 1. ¿Sí? Fíjense, ahora, cuando i valga 2, esto va a valer x menos x1. Cuando i valga 3, esto va a valer x menos x1 por x menos x2. Y así. ¿Sí? Entonces, estoy teniendo los términos que necesito. Esto que está acá ya comprime esa función, y lo que voy a hacer ahora, para comprobar que es lo mismo, ¿sí? De sección, y voy a decir, figure, voy a hacer un plot. Lo primero que voy a graficar son mis puntos, x, y, pero los quiero graficar, por ejemplo, con puntitos, para que cuando haga esto, digamos, pueda apreciar que son puntos sueltos y no una curva, ¿no? Porque recordemos que mi conjunto de puntos son puntos sueltos. Si hago esto, debería mostrarme el plot en algún momento. Ahí está. Si se fijan, son puntitos, pero son muy pequeños, están ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Acá, como no se entiende, vamos a poner marker size y vamos a ponerle 6. A ver. Corro esto. Uf, no se ve nada. No le gusta marker size. Vamos a ponerle en vez de puntitos OS. Y listo. Este marker size no le gustó. Hay algo que está mal con el tamaño. Como ya les dije, yo estas cosas no las tienen que recordar, pero pueden venir acá y hacer mathword marker size. Entran en el primer link de Google, ¿sí? Y les va a aparecer MathWorks. Les dice marker size igual y el tamaño del marcador. Fíjense que yo lo había escrito así, ¿no? Marker size. Bueno, 2. Entonces, ahora le vamos a poner acá figure 1 para que me lo haga siempre en el plot 1 y lo hace bien. Entonces, vamos a reemplazar los os por puntos y vamos a volver a hacer esto. 20. Se ve que necesito un tamaño más grande de marcador. Bueno, ahí tengo el gráfico de los puntos. Entonces, si yo ahora quisiese graficar la curva que pasa por esos puntos de interpolación, podría usar esta función f, pero debería evaluar esta función en un continuo de puntos o en un vector que tenga mucha información, porque si no me va a unir estos puntos con líneas. Entonces lo que yo voy a hacer es definirme un vector xx que va a ir desde, pongámosle, no sé, desde 0 hasta 4.5 y que vaya con paso 0.1. Y ahora voy a graficar. Para hacer otro gráfico en la misma figura, recuerden, hold on, y ahora plot xx, f de xx. Y esto lo voy a decir que lo dibuje con línea y en verde. ¿Sí? Si yo hago esto, probablemente me dibuje una línea muy fina, así que line width, creo que era, ancho de línea, y acá le vamos a poner 2. Dibujo esto, y hay algo que no le gustó, vamos a ver qué es. Un segundo, que no encuentro. Acá. Me dice que hay algo que no le gusta con los tamaños de matrices. A ver. X, B. No le gusta. Por ahí me confundí yo a la hora de escribir algo. Ah, está bien. Bueno, detalle acá. Cuando yo estoy haciendo estos productos, como ahora le estoy mandando a mi función f un vector,
¿sí? Va a interpretar que acá tiene que hacer la resta vector por valor, ¿sí? Y esto da como resultado un vector. Y acá va a ser vector por vector e intenta multiplicar los vectores y me tiran un error. Para solucionar eso, lo que tengo que hacer es en todos los por poner punto por. Punto por, punto por, punto por, punto por, punto por. En realidad, este que está acá y este que está acá y este que está acá no hacen falta, pero por las dudas ponemos en todos los lugares y listo, ¿sí? Más vale que sobre y no que falte. Ahora, lo mismo si quisiese hacerlo con G, tengo que poner punto por acá y punto por acá. El detalle acá, este es Q de X. Q es una variable. Corro esto y corro esto que está acá y me dio mal. Así que vamos a gritar. Denme un segundo. Bueno, ahí está. Ahí me di cuenta. Fíjense acá que yo estoy escribiendo x menos x en 1. X menos x en 1, x menos x en 2 y así. Bueno, yo acá le estoy diciendo que x es el parámetro de entrada de la función. Entonces intenta interpretar que este x es un vector y va a tomar la primera posición y va a tomar la segunda posición. Entonces lo que tengo que hacer acá es decirle, si yo trabajo con variable x como mi variable independiente para hacer la interpolación, tengo que cambiar esta función y que trabaje acá con otra variable que no sea x. Por ejemplo, la puedo llamar u. Si yo llamo u acá, sería u menos x1. Acá sería u menos x1 por u menos x2. Y acá sería u menos x1 por u menos x2 por u menos x3. Lo mismo tendría que hacer acá, con los q y con los g. Y una vez que haga esto, tengo que decirle acá, todos estos son variables u y no variables x. Acá sí entra x menos x1, porque es el término que aparece restando en cada uno de estos paréntesis, pero q también es una función de u. Una vez dicho esto, ahora sí, corro esto, con este gráfico abierto, y corro esto que está acá, y pueden ver que la curva pasa por los puntos. ¿Sí? Verde es un color bastante feo, vamos a ponerle negro. Y podríamos ponerle, por ejemplo, línea punteada. Si yo hago esto, podemos ver en línea punteada aparece una línea negra que pasa por los puntos que yo había propuesto. ¿Sí? Más aún, si quisiésemos sacarnos la duda, podría ser el plot de xx, g de xx, ¿sí? Porque dije que esto que aparece acá es lo mismo que calcular con escribiendo todo el término. Esto no está mal si son hasta 4 términos, pero cuando sean 10 términos, ¿sí? Tengo que poner un montón de paréntesis y es muy probable que me equivoque. Y es más fácil poner esto que esto siempre vale. No importa que n valga 2, 3, 4, 5, 6. Siempre que sea mayor que 1, ¿sí? Con un solo punto no podemos interpolar. ¿Sí? Y acá le vamos a hacer el gráfico de este g que sale de acá. El gráfico de este g lo vamos a hacer con línea de puntos y en color rojo. ¿Sí? Le vamos a decir el ancho de línea que sea también 2. Yo corro esto, hay algo que no le gustó, creo que es este punto, no sé si hay línea punteada. Bien, entonces cambiemos este punto por solo punto. Total, como son muchos datos, debería ser varios puntitos rojos. No sé si se llega a ver, sino lo que puedo hacer es cambiar el tamaño de este punto. ¿Sí? Ahí creo que se nota mejor. Hay una línea punteada que va justo por encima de la parábola. ¿Sí? Mismo podríamos hacer, por ejemplo, acá g de xx y restarle f de xx, ya que si suponemos que son lo mismo, debería darme un vector de ceros, que es efectivamente lo que me da. Entonces, en principio, esto que está acá lo voy a comentar, ¿sí? Porque no nos interesa, y lo que quisiéramos es esto que aparece acá. Lo primero que tenemos que hacer es calcular largo del vector, perdón, calculo largo del vector, y genero el vector de ceros B. Acá calculo los coeficientes. Y una vez que calculo los coeficientes, podría mostrarlos, pero ya no me interesa, porque yo sé que esto anda. ¿Sí? Así que lo que voy a hacer directamente es venir acá y armar la función de interpolación. Por último, ¿sí? Lo que voy a hacer, perdón, esto sigue siendo armar la función de interpolación, son esas 6 líneas de código, y acá grafico el resultado. Yo hago esto, ¿sí?
corro primero esto y ahora corro esto que está acá, me va a tirar un error porque yo comenté la variable f. Vamos a sacarla y vamos a dejar solo el plot de g. Y vamos a hacerlo al negro. Bueno, algo que podría agregarle acá, por ejemplo, es una leyenda al gráfico. ¿Sí? Estaría bien. Una leyenda es básicamente un cuadrito que me dice qué son los datos. Y lo que le vamos a poner a la leyenda es qué son los datos, efectivamente. El primer plot es los puntos y el segundo plot son la línea de interpolación. Por último, podríamos agregarle un título. Interpolación. Entonces, realizo el gráfico. Recuerden. Era 2. Ahí está. Realizo el gráfico y tengo en azul los puntitos que son mis datos. ¿Sí? En línea negra la interpolación. ¿Sí? Me dice el título que es una interpolación y tengo la curva de interpolación y los puntos que eran datos. ¿Sí? Si quisiese verlo más claro, podría agregar, por ejemplo, grid on, y esto va a poner una línea cuadriculada sobre el gráfico para poder ver más claro dónde están esos puntos. ¿Sí? Bueno, esto era lo que les quería contar sobre interpolación de Gauss. Bueno, cualquier duda ya saben, podemos hablar por el Slack o por el campus. Lo charlamos.